No, 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 ponte las pilas. Llevamos 2 meses y medio, casi 3 meses con lo mismo, y me sales con que todavía no captas cómo funciona la presión dentro del cráneo. No, mi compa, así no se puede. ¿Qué te pasa? ¿Estás esperando que el conocimiento te caiga del cielo por obra de gracia o qué? Entra en modo guerra, mi compa, porque allá afuera, en urgencias, el cerebro del paciente no te va a esperar mientras tú te decides abrir el libro. La fisiopatología de la hipertensión intracraneal, la famosa HIC, no es un juego. Es la diferencia entre que alguien regrese a su casa o termine en una caja. Reacciona. Vamos a empezar desde lo más básico, porque parece que tengo que dibujártelo. La hipertensión intracraneal es un síndrome, ¿entiendes? Un conjunto de síntomas y signos provocados por la elevación sostenida de la presión intracraneal, que llamamos PIC, por encima de los 20 milímetros de mercurio. Y ojo, no es que suba un segundo y ya. Tiene que ser una elevación sostenida por más de 5 a 10 minutos. 10 minutos de pura agresión al tejido cerebral. ¿Sabes cuánto es lo normal? Un adulto sano, alguien que sí estudia y se cuida, tiene una PIC de entre 3 y 15 milímetros de mercurio. 3 a 15. Eso es lo que manejas tú ahorita, espero, si es que te queda algo de flujo ahí arriba. Obviamente hay elevaciones transitorias, como cuando estornudas o cuando haces la maniobra de Valsalva. Ya sabes, ese esfuerzo de expirar con la glotis cerrada que haces cuando cargas pesas o vas al baño. Esas son normales, son fisiológicas, entran y salen. Pero si te quedas arriba de 20, ahí es donde empieza el verdadero problema. Ahí es donde el cerebro empieza a sufrir. Y no me vengas con que todo es igual. Hay niveles, hay jerarquías. La HIC leve va de los 20 a los 30 milímetros de mercurio. La moderada de 30 a 40. Y la severa, la que ya te está gritando que el paciente se va a morir, es cuando superamos los 40. ¡40! A ese nivel, el tejido ya no aguanta, se está asfixiando. ¿Te queda claro o te lo repito con manzanas? Porque de aquí no te mueves hasta que domines la doctrina de Monroe Kelly. La doctrina de Monroe Kelly, mi compa, es la ley del cráneo. El cráneo de un adulto es una caja cerrada, rígida. No se expande como tu panza después de comer. Adentro solo hay 3 cosas. Tejido cerebral, que ocupa el 80%, o sea, unos 1.400 mililitros, sangre, que es el 10%, y líquido cefalorraquídeo, el LCR, que es el otro 10%. 80, 10 y 10. Suma 100. No hay espacio para más. Entonces, si llega un tumor, un hematoma o el cerebro se hincha por un golpe, ese nuevo volumen tiene que sacar a alguien. El volumen total es constante. Si algo sube, algo tiene que bajar para compensar. Eso es el principio de compensación. Si no hay compensación, la presión se dispara. Es física básica, por el amor de Dios. No entiendo qué es lo que te cuesta tanto trabajo procesar. El aumento de la presión puede venir de muchos lados. Puede ser una masa extrínseca, como un tumor que no debería estar ahí. Puede ser un aumento del volumen sanguíneo porque los vasos se dilataron. O puede ser que el tejido cerebral creció por un edema. Sea lo que sea, el cráneo no va a crecer para darles espacio. Ponte en modo guerra. Tienes que entender que el cerebro es egoísta y al mismo tiempo es frágil. Ahora fíjate bien en las fases, porque aquí es donde se ve quién sabe y quién solo está adivinando. La primera es la fase de compensación. Aquí el cuerpo todavía intenta ser el héroe. Como hay algo extra ocupando espacio, el cerebro dice, bueno, saquen un poco de líquido cefalorraquídeo hacia el eje espinal y manden un poco de sangre venosa hacia afuera. Es un mecanismo de defensa inicial para intentar mantener la presión baja, pero tiene un límite, no es infinito. Cuando se acaba ese espacio de maniobra, entramos en la fase de descompensación. Aquí es donde todo se va al diablo. Se supera el límite de cumplimiento cerebral, o sea, la capacidad del cerebro para adaptarse a cambios de volumen. En esta etapa, un pequeño aumento de volumen, aunque sea una gotita más de sangre, provoca un incremento masivo y progresivo de la PIC. Es una curva exponencial, mi compa. ¡Boom! La presión se va a las nubes y tú ahí parado sin saber qué hacer. Y si no haces nada, llegamos a la fase de herniación. Esta es la derrota total. El aumento extremo de presión es tan fuerte que el parénquima cerebral, el tejido noble, se desplaza hacia donde puede, generalmente a través de los orificios naturales del cráneo o por debajo de las membranas internas. ¿Y qué pasa? Pues que se comprime contra el hueso o contra las fibras duras.
Eso causa isquemia, que es la falta de riego sanguíneo, y daña estructuras vitales. Estás aplastando el centro que controla la respiración del paciente. Lo estás matando por no entender la fisiopatología. Pero hablemos de lo que de verdad importa en la clínica, las repercusiones hemodinámicas. No puedes hablar de HIC sin hablar de la PPC, la presión de perfusión cerebral. Esta es la presión real con la que la sangre llega al cerebro. Y se calcula fácil, hasta tú podrías hacerlo. PPC es igual a la presión arterial media, la PAM, menos la PIC. PAM menos PIC. Es una resta simple, por favor. El flujo sanguíneo cerebral, el FSC, depende directamente de esa diferencia de presiones. Si la presión dentro del cráneo, la PIC, sube tanto que se acerca a la presión de la sangre que quiere entrar, pues la sangre simplemente no entra. El cerebro se queda sin oxígeno. El flujo también depende del consumo metabólico de oxígeno cerebral, o sea, qué tanto está trabajando el cerebro. Pero si no hay presión de perfusión, no hay nada. Escucha bien estos números porque son tu Biblia a partir de ahora. Una PPC normal está entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Para que estemos tranquilos en una cirugía o en cuidados intensivos, buscamos una PPC segura de entre 60 y 70. Pero si esa presión baja de 50, peligro. Entras en zona de isquemia crítica. El tejido empieza a morir, se genera edema citotóxico, que es cuando las células se hinchan porque sus bombas de energía fallan. Y aquí viene el círculo vicioso más maldito de la medicina. Ponme mucha atención, ¿eh? El descenso de la PPC genera isquemia. La isquemia produce hipoxia, falta de oxígeno. Eso hace que el tejido produzca lactato porque ya no puede respirar bien, y el pH baja, se vuelve ácido. ¿Y qué hace el cuerpo ante la acidez? Provoca una vasodilatación refleja. Los vasos se abren más para intentar traer más sangre. Pero sorpresa, al abrirse más, ocupan más espacio. Ese aumento del volumen sanguíneo cerebral eleva aún más la PIC, y si la PIC sube, la PPC baja más todavía, lo que empeora la isquemia inicial. Es un remolino que se traga al paciente. No, mi compa, no podemos permitir que el paciente caiga en ese círculo. Tienes que romperlo. Tienes que entender la dinámica para poder intervenir. ¿Todavía me sigues o ya te me perdiste en el camino? Porque me parece increíble que después de tanto tiempo sigas con cara de duda. La fisiopatología es la base de todo. Si no entiendes por qué sube la presión, no vas a entender por qué le damos manitol al paciente o por qué lo tenemos que hiperventilar. Estás operando a ciegas, y eso en este hospital no se permite. Modo guerra, estudia como si tu vida dependiera de ello, porque la de tus pacientes sí.